¿Cómo expreso el error absoluto? Cifras significativas para expresar el error absoluto. Sí, así va a ser. El error absoluto se expresa con una cifra significativa. Otra cosa, propagación de error. Vamos, vayan contándome hasta que yo pueda ver si puedo. Propagación de error en suma o en producto. Perdón, en suma o en resta, para que veamos los casos que son iguales. ¿Cómo hacemos la propagación de error? En la suma o en la resta, chicos, ¿qué es lo que sumamos? Ojo, en suma o en resta se suman los errores absolutos. ¿Se acuerdan de eso? Longitud, por ejemplo, que la longitud 20,02 más menos 0,02. Y la otra longitud L2, como que es un rectángulo, 0,04 más menos 0,01. Supongamos que estamos viendo el caso de un rectángulo. ¿Ven ahí lo que escribí? ¿No? Yo les puse el caso. Por ejemplo, que tengo un rectángulo que la medida de un lado es 20,02 más menos 0,02, que es el error absoluto. Y el otro lado es 10,4 más menos 0,01. Si quiero calcular el perímetro, ¿qué es lo que yo tengo que poder expresar para la medición del perímetro?
yo tengo que poner P igual al valor medido más menos un delta de P, que sería el error absoluto de la medición. El tema es cómo calculo este delta de P, o sea, el error absoluto del perímetro. En los casos de que, para hacer el perímetro, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, chicos? Sumar los lados, ¿verdad? Entonces, para calcular el perímetro, primero, ¿qué haría yo? Lado 1, haríamos más. El perímetro, este perímetro, es un rectángulo, va a ser lado 1, más lado 1, más lado 2, más lado 2. Y con eso calculo el perímetro, o sea, sería el valor de P, 20,02 más 20,02 más 10,04 más 10,04. O lado 1 por 2 más lado 2 por 2. Ahora, ¿cómo calculo el delta de P? O sea, el error absoluto de la medición. Se propaga el error. Cuando hago suma o resta, lo que hago es sumar los errores absolutos. Entonces va a ser el delta de L1 más el delta de L1 más el delta de L2 más, ¿no se ve nada lo que digo? Delta, ahí, cuando le doy el enter ahí se ve. Sí, mientras escribo no se ve. Entonces, la medición se obtiene como, la medición de P va a ser P más menos delta de P, donde este delta de P es el error absoluto. El P, que es el mejor valor medido, se calcula de acuerdo a la expresión matemática o la ecuación que me relacione. Si yo digo que este es un rectángulo, va a ser la suma de los lados. Entonces haría 20,02 por 2, o 20,02 más 20,02 más 10,04 más 10,04. Y eso me da el valor de P. Pero yo para poder expresar esta medición, tengo que encontrar el error absoluto, o sea, tengo que encontrar el delta de. Para encontrar el delta de P, lo que tengo que hacer es sumar los errores absolutos de los lados. Entonces sumo 0,02 más 0,02 más 0,01 más 0,01. O sea, que el delta de P para nosotros sería 0,406, ¿no? El delta de P para nosotros sería 0,06. Y si yo digo que 0,006 está bien expresado ese error absoluto, tiene una sola cifra significativa. A ver. ¿El perímetro cuánto me da, chicos? $60, 12, yo digo que es más, menos 0,0
6. ¿Se ve ahí ahora? Perímetro 60,012 más menos 006. Este 006, ¿cuántas cifras significativas tiene? Una. Entonces, ¿está bien expresado? Sí, porque el error absoluto se tiene que expresar con una cifra significativa. Ahora lo otro. Si el error absoluto mido hasta centésimos, mi medición, el mejor valor, tiene que estar expresada hasta centésimos. Yo no puedo poner acá más menos 0,06 y que esto sea 60,12 de 123. No, porque no puedo medir milésimos si mi error absoluto mide hasta centésimos. ¿Se entiende? Si yo por alguna cosa tendría que hacer una diferencia, hago lo mismo. Si estas fueran distintas mediciones que yo tengo que hacer la diferencia, hago lo mismo. Supongamos que lo que yo tenga que calcular sea L1 menos 2. El mejor valor va a ser 20,02 menos 10,04. Pero el error absoluto, ¿cuál va a ser? La suma de los errores absolutos de esta medición. ¿Se entiende? Siempre se suman los errores absolutos, nunca se restan. Entonces, para poder expresar la medición, el tema para mí en qué está, en poder encontrar el delta de esa medición. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un producto? La regla que nosotros teníamos es la regla de los errores relativos. Si yo tengo que encontrar la superficie, donde la superficie es igual a L1 por L2, ¿qué es lo que voy a plantear? Recuerden que acá se planteaban qué cosas, que se sumaban los errores relativos. Entonces se planteaba delta de S sobre S es igual a delta de L1 sobre L1 más delta L2 dividido L2. Este delta de S sobre S, o sea, sería el error absoluto de S sobre S, es el error relativo de la superficie. El error absoluto de L1 sobre L1 es el error relativo del lado 1, y delta de L2 sobre L2 es el error relativo del lado 2. Para expresar mi medición, ¿yo qué tengo que poner? S lo tengo que expresar como el mejor valor, más menos delta de S. ¿Está? Entonces, mi tema, ¿dónde está? En encontrar el delta de S. Entonces, delta de S sobre S, o sea, el error relativo, este delta de S es lo que yo estoy buscando. Este S es el mejor valor, el valor medido, que yo ya lo saqué de la expresión que tengo. En este caso va a ser L1 por L2. Delta de L1 sobre L1, yo lo calculo porque es el error relativo a la medición, que para mí, ¿qué sería? 0,02 sobre 20,02. Más delta de error relativo de L2, que sería 0,01 sobre 10,04. Entonces, para poder calcular el delta de S, lo único que tengo que hacer yo después, S lo paso para acá multiplicando. Y de ahí obtengo el valor de
delta DS. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Está claro esto? Chicos, el resto. Bien. ¿Qué es lo que pasaría si este S que yo tengo que calcular, que sea cualquier otra cosa, que supongamos que sea L1 al cubo por L2 a la cuarta? ¿En qué cambiaría esto? Primero la forma de calcular S. Yo tendría que hacer 20,02 al cubo por 10,04 a la cuarta. De esa forma calculo el valor de S. Acá, exactamente, ¿qué cambia? La potencia, el 3, pongo módulo de 3 por el error relativo de L1, más módulo de 4 por el error relativo de L2. Es lo que cambia. Ahora, supongamos que esto hubiese sido el S, que sea L1 dividido L2 al cuadrado. ¿Qué cambia acá? Bueno, primero la forma de calcular S sería 20,02 dividido 10,04 al cuadrado. ¿Y cómo calculo el delta de S? O sea, esto yo lo puedo transformar en un producto, porque esto sería lo mismo que poner S igual a qué? A L1 por L2 a menos 2, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Ahora te contesto, Nahuel, dame un minutito. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Delta de L1 por L1 más el módulo de menos 2, que va a ser positivo, por delta de L2 sobre L2. O sea, siempre los errores se suman. En el caso de suma o resta, se suman los errores absolutos, y en el caso del producto o cociente, se suman los errores relativos. Lo mismo que para producto de potencia. Acá en la web consulta, el del parcial será como en los años pasados, donde era por bloques, una nota general para todos. Le hemos comentado que lo que nosotros hacemos es evaluar por tema. Entonces, en este parcial se lo estaría evaluando el tema de estática, perdón, errores, estática, cinemática y dinámica. Entonces, en función de eso, ustedes aprueban por temas. Pasamos a un segundo parcial, que seguramente esto ustedes aprobarán todos los temas. Si hay alguien que no aprobó algún tema, en el segundo parcial se puede evaluar estática, cinemática en base a los otros temas. El tema que no se puede evaluar es el tema de errores. Quien no aprueba errores seguramente lo va a tener que recuperar en el global. ¿Estamos? ¿Se entiende, Nahuel?
No, ejercicios, claro que no te cojas, vamos a hacer solo ejercicios, pero necesitan saber la teoría. Ahora, una preguntita que les hago. ¿Cómo sabemos entre distintas mediciones, por ejemplo, en este caso, entre la medición de L1 y L2, cuál es la medición de mejor calidad? Yo digo, mido L1 que es 20,02 más menos 0,02 y L2 que es 10,04 más menos 0,01. Para saber, si yo digo, ¿cuál es la definición de mejor calidad? Lo que yo comparo, recuérdense chicos, es el error relativo, porque el error relativo, fíjense que es delta de L1 sobre L1, me da el error que hay por unidad de medición. Entonces, a medida que una medición tenga menor error relativo, es de mejor calidad. Entonces, yo debería comparar el error relativo de L1, que sería 0,02 sobre 20,02, con el error relativo de L2, que es 0,01 sobre 10,04. El que tenga error relativo más chico es la medición de mejor calidad. ¿Está claro eso? Se comparan los errores relativos. Uno 99 por 10 a la menos 3 y el otro y es 0,4. Me da 9,9. Este me da 1,99 por 10 a la menos 3, el error relativo de L1. El error relativo de L2 me da 9,9 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuál tiene menor error relativo? La medición de L2. Entonces, la de L2 es de mejor calidad que la de L1. ¿Y cómo se calcula el error porcentual? ¿Qué es el error porcentual? Se multiplica por 100 el error relativo. Bien, perfecto. ¿Se entiende, chicos? Tengan en cuenta esto, ¿no? Siempre el error absoluto de la medición lo tienen que expresar con una sola cifra significativa. A ver, ¿qué más de errores? Eh, ¿Tienen alguna duda, chicos, de errores? Bien. Entonces tengan en cuenta eso, siempre los errores se suman. En suma o resta se suman los errores absolutos, en productos de potencia, en productos y en cocientes se suman los errores relativos. Cuando expresen la medición, tengan en cuenta de expresar el error absoluto con una cifra significativa y que tengan la misma cantidad de decimales, ¿no? El valor medido con
el error absoluto de la medición. Esa sería mi recomendación. Bueno. Fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial o escalar. Es una magnitud vectorial. Bien. ¿Qué es la resultante? ¿Cómo calculan la resultante de un sistema de fuerzas? Claro, la resultante de un sistema de fuerzas es la fuerza, la resultante de un sistema de fuerzas que va a ser la fuerza que reemplaza a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, pongamos yo tengo este cuerpo. Esta fuerza. F1. F2. Esta es una fuerza F1 y esta es una fuerza F sub 2. Entonces, para calcular el resultante de este sistema de fuerzas, la resultante, yo voy a elegir un sistema de coordenadas X, Y. Este es el eje Y. Y este es el eje X. ¿No? Entonces, para sacar la resultante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular la resultante en X y la componente de la resultante en Y. El valor de la componente en X, ¿cómo la calculo? En este caso, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X acá, chicos? Sí, pongamos que el cuerpo está sobre... Sí, pongamos que el cuerpo está sobre una mesa. Actúa el peso y la normal también. El peso y la normal actúan ¿sobre qué? ¿Es el eje X o el eje Y? Sobre el eje Y.
FI, si acá hay algo sería la normal menos el peso, más supongamos que tenemos ahí una fuerza F1, ¿o no? Según esta situación hipotética, ¿no? Más F1, ¿y qué otra fuerza tenemos ahí en el eje Y? F2 actúa, F2 seno petita, que será algún ángulo. Sí, alguien levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano, chicos, para consultar? Y Rx, la componente en X, sería que F2 F2 coseno de, bien, condiciones de equilibrio. Recuerden que nosotros hablamos de sistema de equilibrio estático y dijimos que estaba en equilibrio estático cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero nosotros también tenemos una condición de equilibrio para la rotación. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? Que la sumatoria de todos los momentos que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Los torques igual a 0. El momento, al margen de este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Como el producto vectorial, el vector posición por la fuerza. El momento es un vector. ¿Está? Había un caso, alguien está dibujando también. Había el caso, no sé si en un coloquio vi, con esta fuerza para arriba. Y después acá hay una reacción. Y supongamos que acá tenemos un peso. Perdón por el dibujo. ¿Está? Si yo quiero calcular el momento respecto de este punto, acá tengo tres fuerzas. Una fuerza de reacción, un peso y una fuerza que va
hacia arriba. ¿Está? Entonces, ¿cómo calculo yo el momento respecto de este punto? Si quisieran ustedes calcular, lo tendrían que hacer como el momento, tienen que hacer como R, producto escalar, de F. Y si ustedes están calculando la magnitud solamente como la fuerza por distancia, veamos. Yo voy a calcular el momento respecto de este punto. En este punto yo tengo una reacción, supongamos que esto sea algo que esté empotrado en una pared que me produce una reacción. O sea, la pared reacciona sobre esto que esté empotrado. Esta reacción va a tener una componente en X y en Y. Por ejemplo, nosotros no la conocemos, ¿ya? Entonces ustedes lo tienen que plantear como una reacción que tiene Rx y tiene Ri. Pero si yo calculo el momento respecto de este punto, esta reacción me produce momento en este punto, no se consideran por qué. Felicitas, Nahuel. ¿Por qué? Porque la distancia es 0. ¿Ok? Ahora, si ustedes calculan la magnitud del momento que produce esta fuerza peso respecto de este punto, la magnitud sería esta fuerza peso por la distancia que sería que este pedacito, ¿verdad? ¿O cómo lo calcularían? D sobre 2 si está en el medio. Bueno, esto es D, el total. ¿Qué es D sobre 2? Vamos a este punto. D sobre 2 es esto que le estoy calculando, que le estoy señalando, chicos, lo de arriba es D sobre 2. Si D sobre 2 es lo que está arriba, ustedes tendrían que acá tener un ángulo, porque la distancia es esta. Acuérdense que la distancia es la perpendicular de la recta de acción al punto. A ese punto es donde yo quería llegar. Si D sobre 2 fuese esta distancia, directamente es peso por esta distancia. Y si no, nosotros tenemos que poder calcular esta distancia con, por ejemplo, el coseno del ángulo que nos lo den como dato. Pero no es, si D sobre 2 es esta distancia o la longitud que tengo de este punto al punto de aplicación de la fuerza peso, eso no la uso para calcular el momento, porque lo que tengo que hacer es la perpendicular de la recta de acción al punto. ¿Estamos? Entonces, si yo calculo y digo, ya calculo y digo, esta distancia total es S, y esta distancia chiquita es S', cuando yo hago el momento de esta fuerza, sería esta fuerza por S'. Y acá sería esta fuerza por S. Pero si esta fuerza hubiese tenido esta dirección, yo tengo que hacer la recta de acción y ver que sea la distancia que sea perpendicular a este punto. Pero bueno, ya ustedes contestándome esto de arriba, veo que eso lo tienen claro. ¿Está? Eso es lo que yo quería llegar. Si no hacemos directamente el producto vectorial de R por F, pero si yo calculo la magnitud solamente, tengan en cuenta cuál es la
distancia que sea la perpendicular. Ahora, el momento que produce esta fuerza peso, ¿positivo o negativo? Esto es negativo porque va a ser en sentido horario, perdón, sentido horario. Y esta fuerza, ¿el momento es positivo o negativo? Positivo porque es en sentido antihorario. Perfecto. Bien. Esto es lo que tienen que tener en cuenta entonces en este tema de estática y condiciones de equilibrio. Yo saco los apuntes así. Voy recordando que también que les quiero recordar a ustedes que tengan en cuenta. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Sí, en cinemática. Nosotros definimos movimiento rectilíneo, uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La velocidad, ¿cómo la calculamos? Como la variación de la posición en función del tiempo. Y la aceleración, ¿qué es? La variación de la velocidad en función respecto del tiempo. ¿Sí? Si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto vale? Es cero. Entonces está en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Decimos rectilíneo, ¿por qué? Porque se mueve en una sola dirección. Si estamos ante un caso de un objeto en caída libre, ¿cuál es la aceleración que actúa? La aceleración de la gravedad. Bueno, esto quise representar un movimiento de proyectiles. La aceleración de la gravedad negativa. Muy bien. El movimiento de proyectil tiene una velocidad inicial de sub cero, decimos que describe esta trayectoria. Esta velocidad forma un ángulo alfa respecto del eje X. Bueno, el movimiento de proyectiles que nosotros estudiamos, dijimos la particularidad que esta trayectoria es simétrica. Llegamos a un punto máximo y cae el proyectil. En este movimiento de proyectiles, es un movimiento en dos dimensiones. Esta velocidad va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo se calcula la componente en X de esta velocidad inicial? ¿Cuál sería la componente en X?
Yo digo, parte con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, formando un ángulo de 20 grados con el eje X. Parte con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, forma un ángulo de 15 grados con el eje X. Esta velocidad inicial tiene una componente X y una componente en Y. La velocidad inicial en X va a ser 20, exactamente, 20 por el coseno de 15. Y la velocidad inicial en Y va a ser 20 por el seno de 15. Exactamente. Nosotros en movimiento de proyectiles dijimos que la aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, que la velocidad de esta, la componente en X de la velocidad inicial es 4.6 metros por segundo. ¿Cuánto va a valer la componente de la velocidad en X a los 10 segundos de lanzado del proyectil? Lo mismo porque es constante. En X la velocidad no varía. ¿Por qué? Porque la aceleración actúa la aceleración de la gravedad que es según el eje Y. ¿Tá? Entonces la velocidad en X se mantiene constante en toda la trayectoria. ¿Está claro eso? O sea que si una pregunta dice ¿cuánto vale B sub X a los 20 segundos? No hagan cálculos si ya han calculado el valor de B sub 0X, porque ya tienen los efectos. ¿Bien? Bueno. Y después, bueno, para relacionar los espacios, ustedes ya saben que van a tener acá la distancia que recorre, o sea, la trayectoria esta va a estar definida, esta trayectoria va a estar definida por un punto en X y un valor en Y. ¿Está? Que en X, ¿qué va a ser? La velocidad inicial, por ejemplo, el valor de X, ¿qué va a ser? La velocidad inicial por el tiempo. De esa forma van a relacionar el X con velocidad y con tiempo. Y en el Y van a tener que tener en cuenta ya la aceleración. X de X0 por tiempo. De 0 por coseno de la resulta del ángulo por el tiempo. Y la posición en Y, la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Esta va a ser la velocidad inicial
seno de theta por el tiempo menos medio de g por tiempo al cuadrado. Entonces, la posición en X se calcula como la velocidad inicial en X por el tiempo, que va a ser la velocidad inicial por el coseno de θ por el tiempo. Y en Y va a ser la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Esto tomando, habría un inicial que yo lo estoy tomando acá igual. Y la velocidad inicial en Y sería V0 por el seno de π. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Eso es para sacar la distancia, porque relaciona la distancia con la velocidad y el tiempo. Sí, Sebastián. Eh, bien, ¿alguna duda? ¿Está claro? Bien. Eh, bueno, y después el tema de dinámica, que es lo último que vimos. Lo que tenemos que hacer siempre es el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vemos las fuerzas que actúan en X, las fuerzas que actúan según la dirección en Y, y después qué es lo que tenemos que plantear. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y qué es lo que tendríamos que ver? ¿En qué dirección es la que tenemos la aceleración? Para ver si va a ser igual a cero la sumatoria de fuerzas o no. Bueno, chicos, pregúntenme a ver sus dudas. Yo les dije esto porque por ahí esto sería que, como por suerte tienen claro este tema del momento. Me preocupaba, y bueno, por ahí eso por ahí genera por ahí cálculos de más en movimiento de proyectiles, como les digo, por ejemplo, la velocidad en X, que siempre es constante, se ponen a calcular y es constante. Algunas cosas que uno ha visto, digamos, en otros parciales de otros años. ¿Alguna duda, chicos? Repasen sus prácticos, tienen para repasar de los prácticos y de los coloquios, ¿no? Que son ejercicios extras. Como tienen corregidos por ahí los coloquios, de ver si algún error de coloquio, sirve para que por ahí consulten. Faltan días todavía para el parcial. Y de repasar. Pero díganme alguna duda de esto, de, de algún otro tema. Ustedes tienen los ejercicios del práctico y de los coloquios. O sea, el parcial es similar.
No es que van a tener algo distinto. Y tiene que ser un ejercicio por tema. Sebastián, en el espacio, me preguntas de la forma del espacio. Sí, 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 sí. ¿Eso de dónde sale un medio? Acuérdense cuando vimos las expresiones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, por ejemplo, veíamos las expresiones de X, decíamos que X era igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y acá en el movimiento de proyectiles, el movimiento en I es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado donde la aceleración es G. Entonces esta expresión que nosotros poníamos como X igual a X0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de A por T al cuadrado, sería I igual a I0 más velocidad inicial, pero ahora en I por tiempo, y pongo menos medio, porque considero G negativo, menos un medio de G, porque la aceleración en este caso es G, por tiempo al cuadrado. En una gráfica de velocidad del tiempo, el desplazamiento, ¿cómo se considera? Lo que tenés que ver vos el tipo de desplazamiento, el tipo de movimiento que tenés. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a graficar? Por ejemplo, va acá a decir, X es velocidad por tiempo. Entonces, X, ¿cómo varía con el tiempo? ¿En forma lineal o en forma cuadrática? En forma lineal, ¿tá? Después, tenía otra pregunta. El vector posición en torque, o sea, ¿cómo se sabe? En torque, nosotros decimos que el torque es el producto vectorial de R por F. O sea, vos podrías tener el vector posición de R para cada una de las fuerzas. Por ejemplo, para estas fuerzas, vos las haces en forma vectorial, vos tendrías un vector posición R1 que tendría una componente en X y una componente en R2 con una componente en X y una componente en Y. Entonces tendrías que hacer R1 por ejemplo, vectorial, que sea, no sé, 2x más 2, más 2y, por el valor de la fuerza, que va a estar solamente en y. Y acá lo mismo, el vector posición, si vos pones como vector, por el valor de la fuerza. Lo que es válido es poner R por F con la distancia cuando vos directamente sacás la magnitud.
sea que yo le decía, si ustedes quieren sacar como magnitud el módulo de R por F, tienen que tener en cuenta que la distancia tiene que ser la perpendicular, y si no, tienen que plantear directamente. Lo que pasa es que por ahí con el tiempo, ya con la deformación, uno hace directamente R por F, pero, o sea, fuerza por distancia, perdón, pero hay que tener en cuenta que la distancia es la perpendicular. Si no, para no equivocarse, tienen que practicar el producto vectorial de R por F, donde R va a ser el vector que va a ir desde qué, desde el punto de aplicación, desde el punto donde calculo el torque hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este sería un R1 y esto sería un R2. Federico, para asegurarte el equilibrio, tenés dos condiciones de equilibrio. Una, que la sumatoria de fuerza es igual a cero, y otra, que la sumatoria de momento es igual a cero. Si te dice que esté en equilibrio estático, vos podés plantear las dos condiciones de movimiento. De acuerdo a la situación que se te plantee, quizás vos con la sumatoria de fuerza igual a cero ya puedas resolver la situación, o tal vez no, lo más probable es que no, y por eso tenés que plantear otra ecuación, que es la ecuación de momento. Siempre, que es lo que decimos, por ahí sacar la ecuación de momento en el punto donde tenemos la mayor cantidad de fuerzas aplicadas o la mayor cantidad de incógnitas, porque si sacamos momentos respecto a este punto, estas fuerzas no me producen momento, entonces se me anula el momento. Entonces eso me permitiría seguramente despejar otro tipo de incógnita. Bueno, fuerzas de acción y reacción. Cuando nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas, las condiciones de equilibrio, lo hacemos sobre un cuerpo. Fuerzas de acción y reacción son fuerzas que actúan sobre cuerpos distintos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo una caja apoyada sobre la mesa. Entonces, fuerza de acción y reacción, yo les digo que son fuerzas que actúan sobre cuerpos distintos. Entonces yo digo, mesa produce una acción sobre esta caja que le llamo N, que es la fuerza que produce la mesa sobre la caja. ¿Y la reacción cuál sería? La fuerza que produce la caja sobre la mesa. Le llamo N', que va a ser la fuerza que produce la caja sobre la mesa. O sea, actúa sobre cuerpos distintos. Siempre los pares de acción y reacción, si uno los suma, vos fíjate, si vos sumas esta fuerza se anulan, pero actúan sobre cuerpos distintos. Por eso cuando nosotros hacemos condiciones de equilibrio, si yo sumo esto más esto, se anulan. ¿Por qué? Porque la fuerza de que hace la mesa sobre la caja es igual a menos la fuerza que hace la caja sobre la mesa. Son pares de acciones que actúan sobre cuerpos distintos.
Cuando nosotros planteamos las condiciones de equilibrio, vemos las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo. Yo voy a ver todas las fuerzas que actúan sobre esta caja. Por ejemplo, la normal, si tengo con el peso, si alguna fuerza lo empuja con una determinada dirección. Entonces, cuando yo hago las condiciones de equilibrio, lo mismo cuando planteo la situación de dinámica, planteo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Cuando yo hago pares de acción y reacción, es la fuerza de interacción entre dos cuerpos, donde esas fuerzas son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. ¿Se entiende, Sebastián? Ojo, no confundir eso. Cuando hacemos condiciones de equilibrio, las situaciones dinámicas, hacemos diagramas de cuerpo libre, hacemos el diagrama de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pares de acción y reacción, interacción entre dos cuerpos distintos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, espero que les haya servido este repaso, este recordatorio.